Y hoy con un sentido recuerdo, seguro, todo el mundo estamos seguramente pensando en una figura histórica, en el Papa Francisco, su desaparición, su legado, su sucesión. Podemos empezar por aquí con la impresión que ha dejado en nuestros contertulios el legado del Papa Francisco, de cómo ven esta escena. Hoy nos acompaña en la gran tertulia de la economía Alejandra Nuño, es socióloga, es consultora senior de estrategia. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días, me alegra verte. Muy buenos días, pues estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. ¿Qué recuerdo te va a dejar el Papa Francisco a ti? Pues un recuerdo de bondad, de dignidad, de la cultura del encuentro, que me parece importantísima, y de esa contraposición a lo que vemos, ¿no? Vivimos en un mundo donde es una timba de cartas, de póker, y él era de la periferia, y que parece muy político, porque puede que eso ¿no? Que hoy en día se puede politizar, pero a mí me parece extremadamente moderno su forma de ser. Es cierto que hoy vivimos con visiones muy fragmentadas, ¿no? Muy diferentes unos de otros. Miguel Yago es economista, es asesor de organismos públicos, supervisores y bancos. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer estar aquí, como siempre. No puedo estar más de acuerdo con Alejandra, ¿no? Y con esa perspectiva tan diferente, ¿no? Que nos da el Papa. Yo creo que el Papa también tengo un recuerdo de bondad, ¿no? Pero sobre todo yo creo que hay que pensar que es un hombre a que ha dedicado su vida, ¿no? Se ha dedicado a estar pues, con la gente más pobre, además realmente, o sea, es decir, que realmente se ha dedicado a estar con los más pobres, renuncia incluso a su habitáculo natural, ¿no? En el Vaticano, y vive con los demás sacerdotes. O sea, ha hecho unos votos claros de humildad y de dedicarse a la gente más necesitada. Y yo creo que esto, con independencia de la fe que tenga cada uno, es un bien en sí mismo, ¿no? Y marca un terreno muy diferente al del resto de líderes, ¿no? O sea, de un líder mundial, ¿no? Bueno, esto es una cosa un poco diferente, ¿no? Que lo que mueve quizá es algo que hemos hablado en esta tertulia a veces que falta, ¿no? En el resto de políticos, que es el concepto del bien común, o ni siquiera del bien común, del bien, ¿no? Y el buscarlo, y buscar algo espiritual que está fuera de la política, ¿no? Yo creo que eso es lo esencial, ¿no? Y él además lo ha hecho de una forma pues muy ecuménica y muy abierta, ¿no? Y creo que esto es lo más valioso. Fernando Zunzunegui es abogado y profesor. Fernando, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, un placer estar aquí con estos contertulios tan fantásticos. Bueno, a mí las personas son un poquito, como saben, despedirse. Entonces el Papa, el domingo viéndolo, vimos quién era, una fortaleza impresionante, con un mensaje final. Eso lo primero, era una persona importantísima. ¿Qué ha hecho? Bueno, ha sido más terrenal que espiritual. Es una persona atada a la sociedad. Es una persona que ha llevado a la Iglesia a la cercanía con la sociedad. Su origen como jesuita y el movimiento peronista y ser latinoamericano pues explican esta cercanía con lo social y también con los tiempos. Yo creo que su encíclica más importante, Laudatio Si, si uno lo lee, a mí me recuerda mucho a los documentos del Foro Económico Mundial, de los organismos internacionales. Sorprende mucho que cuando lees una encíclica de un papa, yo que leo todos esos informes, de repente digo, ¿qué estoy leyendo? Porque era todo lo del cambio climático, además con detalle, iba por el agua, iba un poquito lo que son esos informes internacionales. Esto en principio no es propio de un papa, es más algo espiritual. ¿Él qué ha tratado de hacer? Bueno, él ha tratado de gustar. Entonces, en un mundo de las redes sociales, él tendría muchísimos likes, muchísimos. No tantos seguidores. Yo creo que el declive de la Iglesia se ha pronunciado en su mandato. Es cierto que tenía un problema enorme, que es la pederastía. Él, el único papa que lo ha afrontado, no lo ha resuelto, es un tema totalmente abierto. Todavía, yo no sé si la Iglesia ha dicho que hay que visualizarse en las calles. Yo he visto a sacerdotes vestidos con su hábito por las calles y he visto las miradas y seguramente insultos que han recibido estas personas. Insultos que reciben los buenos de actos de malos. Pero es verdad que este escándalo ha afectado a la Iglesia. Y entonces, ¿ahora qué va a venir? Entiendo, ahora que estamos en pronósticos, que va a haber un repliegue de la Iglesia, porque estamos en una situación donde
es una sociedad laica, pero hay religiones muy potentes, como el Islam. Es cierto que el Papa Francisco no ha confrontado con el Islam. No ha confrontado con el Islam. El Islam ha crecido, el catolicismo ha decrecido. Estamos ante esta situación. Es una situación desde el punto de vista de los mercados de incertidumbre. Ahora veremos un poquito, porque estas semanas que van a venir son de incertidumbre. El Papa tiene muchísima importancia, no solo religiosa, social, pero también económica. Y en este momento que todo está convulso, quien sea Papa, hay que mirarlo bastante, también desde el punto de vista de los mercados. Bueno, pues vamos a entrar en esto. ¿Algún matiz o entramos en la incertidumbre en el capítulo de hoy? Bueno, yo, fíjate, no sé. A mí me parece que el mundo actual, y hay muchos académicos que están poniendo encima de la mesa, desde filósofos académicos, algún filósofo además español como Jorge Úbeda, que está escribiendo ahora pues el legado y la sociedad de la esperanza, porque a la sociedad hasta dónde puede aguantar. Y es verdad que tenemos un liderazgo totalmente distorsionado en ese sentido, ¿no? Porque los hitos que vemos, los símbolos que vemos, la escenografía que vemos en el Capitolio, etcétera, ¿no? Todavía hace poco, si me permitís ir a algo ahí como muy, no hemos visto hace poco, que a mí como socióloga me impacta ese momento de ir al espacio, ¿no? Con estas mujeres vestidas de azul. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy hablando? De la imagen del espacio, que como no, es como, oh my God, this is shocking en la sociedad actual. Sin embargo, la Iglesia en estos momentos se está posicionando con toda esa parte, ¿no? De esas cientos de personas que están en riesgo de exclusión, y que yo creo que siempre lo digo cada vez que estoy aquí. Yo soy voluntaria en Cáritas, lo que vemos los fines de semana en Madrid, en pleno centro de Madrid, es de verdad para ponerse los pelos de punta. Tenemos 500 personas viviendo ahora mismo en el aeropuerto. Entonces, ¿hasta dónde podemos, ¿no? Las imágenes que vemos de cárceles, de tal, yo creo que la sociedad amaga, pide, grita por ternura, por bondad, por reconciliación, con el impacto de la tecnología en una soledad no deseada. Y es verdad que el liderazgo podría ser, porque lo estamos viendo también este fin de semana o hace unos días en el Capitolio o en la Casa Blanca con Meloni, que se necesitan estos liderazgos muy fortalecidos porque el agua está, ¿no?, a contracorriente, pero quisiera pensar, no dando ningún amago ¿cómo se dice?, de visualizar lo que nos viene, porque me parece que es una quiniela, y me estoy enrollando, perdón, pero quisiera pensar que el mundo pide ternura, reencuentro, y que el Papa nos dejase ese legado, y que insisto, la Iglesia Católica y la española se está poniendo ahora mismo encima de la mesa, que las políticas de inmigración, que al final, eso no quiere decir puertas abiertas en los países, pero que estamos hablando de personas. Yo ya un poco por completar, y a mí sí me gustaría distanciar un poco la visión que pueda tener el Papa de la visión que puedan tener organismos internacionales o los partidos políticos, ¿no? Porque con frecuencia oímos ahora, ¿no?, si el Papa era progresista, si era conservador. Un libro hace tiempo vi que me impresionó mucho, se llamaba Ese liberal llamado Jesús. Yo creo que todo esto de poner las ideologías modernas en una institución que lleva ya 2 milenios resulta un poco ridículo, ¿no?, y un poco absurdo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, cuando hablamos de ecologismo, ¿no?, pero digo, no, ecologismo, el Papa ha adoptado lo que el mundo progresista, pero vamos a ver, el ecologismo, San Francisco de Asís, que es el nombre que le puso el Papa, era, por decirlo de alguna manera, porque no estaba el concepto, era un ecologista, era comunión con la naturaleza. Entonces, él no está haciendo un seguimiento de la modernidad, él está reivindicando algo que ya existía, ¿no?, en un valor fundamental, ¿no? Llega Vance, ¿no?, y saluda al Papa. Entonces, en la última comunicación del Papa, hay una carga contra el trato al inmigrante, ¿no?, y la forma denigrante, ¿no? Vemos las imágenes, pero ¿esto qué tiene que ver con la política? Es que tiene que ver, como Vance es católico, está bien que trate mal a un inmigrante. Uno puede tener la visión de política migratoria que quiera tener, y en eso, pues cada país tendrá que gobernarlo. Ahora, el trato, la dignidad de la persona del inmigrante, ¿cómo no va a defenderla al Papa? Yo creo que esto es una cosa de sentido común y básica, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que intentar mapear, ¿no? Porque ahora parece ya, no nos dicen lo que hay que votar, también nos dicen lo que hay que leer o lo que no hay que leer, el programa de televisión nocturno que tenemos que ver o no tenemos que ver, y si nos parece bien o mal el Papa. Yo creo que todo esto tenemos que luchar y hacer frente y buscar un poco un plano diferente de objetividad, ¿no? Y creo que en ese sentido ese sería el criterio para analizar al Papa, ¿no? Y a mí en concreto los conceptos y hay una idea muy interesante. Yo he leído el libro de Javier Cercas, ¿no?, que él insiste mucho en que es ateo y que seguirá siendo ateo. Es un gran escritor, que también hay una serie de
casualidades, no voy a hacer un spoiler que casi es para que se lo piense en torno a su libro. Pero bueno, en el que aparece una imagen amable, ¿no? Y una de las ideas que aparece, que él resume de sus entrevistas, creo que además sería poco sospechoso que él quiera defender al Papa o a la Iglesia, es esa idea de buscar el bien y de que esa idea ecuménica, ¿no? El que, vamos a buscar el bien y, que el que esté enfrente no sea católico, al que esté enfrente sea diferente, si yo veo que él ejerce el bien, eso es lo importante. Eso es una idea muy importante que transmitió este Papa y que es diferente. No es lucho yo católico contra los demás, por supuesto, es el máximo dignatario católico, pero vamos a buscar los demás qué es el bien, ¿no? Y creo que esa idea de buscar el bien con mayor o menor acierto deberíamos adoptarla un poco todos, ¿no? En esa idea abierta y respetuosa con los demás. Si os parece, vamos a sumergirnos ahora en el término incertidumbre. Vamos a abordar en clave económica cómo viene también este día, con el recuerdo perenne, por supuesto, a Francisco, pero girando la atención a otro hombre, Jerome Powell, al presidente de la Reserva Federal. ¿Podrá despedirle el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días, porque hay incluso un mercado de predicciones sobre esto. Sí, Polymarket, y ahora da una posibilidad del 19% de que se despida a Jerome Powell, al presidente de la Reserva Federal. Todos los análisis en Estados Unidos concluyen que no es posible, pero Trump podría nombrar a un presidente en la sombra. Y una cosa más, Luis Vicente, un presidente en la sombra que metería más presión a Jerome Powell. Claro, has citado toda la mañana cómo Trump citaba en las últimas horas, llamaba en las últimas horas a Jerome Powell, al presidente de la Fed, el tardón. El gran tardón, por aquello de que no baja los tipos de interés. Pues fíjate qué curioso que este calificativo de Donald Trump llega pocos días después de que Miguel Yagüe, se ve que no ha leído su paper, su trabajo, haya publicado un documento titulado La Eurozona Cámara Lenta, una comparativa de estrategias de tipos de BCE y la Fed. Miguel Yagüe, que lo tienes ahí en tertulia, concluye que la Fed siempre se mueve más rápido que el Banco Central Europeo. ¿Vamos a mandarle el informe a Donald Trump? Pues estaría bien que, ya que tenemos aquí al autor del paper, pues se hiciera un comentario enseguida también de esto de la velocidad y de lo que puede ocurrir en Estados Unidos. Sí, yo diría que qué mal lo debe ver Trump, ¿no? Cuando presiona tanto al Banco Central para que baje los tipos de interés. No lo debe ver tan claro como parece, ¿no? Yo creo que Trump está sufriendo algo que en banca es un ingrediente de la regulación. La regulación bancaria hay un componente que se denomina disciplina de mercado. ¿En qué consiste la disciplina de mercado? Tú cuentas muy transparente una serie de cosas que yo te exijo que las cuentes y que el mercado te juzgue. Esa es la disciplina de mercado. Entonces Trump, yo creo que en sus inicios tan ásperos, ¿no? tan impulsivos, pues se da cuenta que el mercado no le gusta lo que está haciendo. Es verdad que el mercado no es toda la economía, porque están los trabajadores, están las empresas pequeñas, pero el mercado es muy buen termómetro de la economía, ¿no? Y lo hemos visto en la crisis financiera, cayó el mercado, luego cayó la economía. En la pandemia cayó el mercado, luego cayó la economía. Y entonces el mercado le está señalando a Trump que la cosa no va bien, la cosa va bastante mal, ¿no? Y se lo señalan empresas como Walmart, una empresa clásica americana que tiene dificultades porque su cadena de suministro depende de China, ¿no? Entonces se lo están señalizando claramente, ¿no? Entonces no va muy bien y entonces Trump busca una solución que es, iba a decir una terminología, ¿no? Casi que utilizaba en su día Gustavo Bueno, en un pensamiento aliza, ¿no? Pensamientos sueltos que parece que se le van ocurriendo y ahora la idea nueva es vamos a meterle mano al Banco Central, ¿no? La independencia del Banco Central es algo histórico y clarísimo, es decir, es una cosa que se sabe en economía, que es básica, es decir, el Banco Central tiene que ser independiente, porque si no es independiente, ¿qué acaba sucediendo? La gente se acomoda a lo que quiere el político de turno y acabas en un escenario peor que el inicial. Acabas con peor inflación y con peor crecimiento. Eso es lo que le ha pasado a Argentina, ¿no? Su compañero de maga, en este caso de maga, para hacer a Argentina grande otra vez, parece que no quiere Banco Central, ¿no? Y resulta que Trump quiere intervenirlo, ¿no? Entonces yo creo que el Banco Central, Jerome Powell, debe resistir, está en su mandato resistir y tiene que resistir, y además es que su trabajo es hacerlo de forma independiente y separada, le guste o no le guste a Trump, ¿no? Entonces Trump yo creo que lo que tiene que hacer es repensar quizá si las medidas que está haciendo son las correctas, porque como bien decía, y eso es lo que dice el informe, si algo ha caracterizado a Estados Unidos y a su Banco Central es la rapidez. Es rapidísimo. Es decir, el Banco Central
es mucho más volátil, sube y baja tipos de interés con mucha facilidad, con mucha velocidad. Europa es muchísimo más lenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, si Jerome Powell ve un contexto que le ayuda a subir o le ayuda a bajar, pues lo hará. Y un matiz final es que, claro, el contexto económico para Estados Unidos es muy complejo, es muy incierto, es dificilísimo acertar, porque lo ha dejado muy incierto y tiene dos ejes que son contrapuestos para la política económica. Uno, la inflación va para arriba. Dos, la economía va para abajo. Entonces, una es fuerza para arriba y otra fuerza es para abajo. Pero en eso le ha puesto mucha dificultad, pero lo que tiene que decidir es, fuera de Trump, alejado de Trump, Jerome Powell, que debe resistir, ¿no? Tiene que resistir. La caída del dólar es muy gráfica, ¿no? En las últimas horas. Un euro esta mañana, 1,15, 14 dólares. Cuando hablamos de la paridad hace apenas nada, Fernando. Esto es muy importante porque Powell no es el mercado. Powell es un político. Es el responsable de la política monetaria. ¿Qué se da cuenta Trump? Que algo de cultura económica financiera le puede faltar. Que él no tiene todo el poder en Estados Unidos, que el poder es compartido, que por la Constitución el poder monetario y la política monetaria le corresponde a la Reserva Federal. La Reserva Federal surge con un choque entre los estados y la federación. Fijémonos que en Estados Unidos no hay un banco central, hay una Reserva Federal, que es lo que se consintió por parte de los estados, pero hay que ser muy celoso con el poder y la independencia de esta Reserva Federal para limitar el poder de los estados. Es un contrapoder. Y luego ¿quién origina las agencias independientes, que es el funcionamiento moderno de los sectores, es Estados Unidos. Empieza la Reserva Federal, luego viene la SEC, que es otra agencia independiente. La posibilidad de Trump de remover a Powell es cero. Cero. No hay ninguna posibilidad. Las presiones y las presiones personales pueden llevar a Powell a dimitir, pero no hay capacidad ninguna para que Trump pueda destituir a Powell. Eso debe quedar absolutamente claro. No sería Estados Unidos, habría que cambiar la Constitución, todo se vendría abajo. Luego Powell es un poder, y es el poder monetario. ¿Qué problema tiene Estados Unidos, que no tiene el Banco Central Europeo, aunque le gusta o le gustaría? Que es que la Reserva Federal no solo es el poder monetario, sino que también tiene funciones de política económica, y debe apoyar y debe participar en la política económica. Aquí sí hay una interferencia, y aquí sí puede Trump, porque esto no está delimitado. ¿En qué medida hay que cuidar el empleo, la economía? Que debe cuidarla por mandato la Reserva Federal, cosa que no debe hacer el Banco Central. Esto que vemos que el dólar cae, ahí sí debe reaccionar la Reserva Federal, porque la principal función de la Reserva Federal es la defensa de la moneda. Eso es lo que tiene que hacer. Pues su moneda vale cada vez menos y lo que vale cada vez más no es una moneda, es el oro. Ha batido los 3.500 dólares la onza e, insisto, no es una moneda. Para muchos hay en las profundidades de esta crisis un desafío a las monedas fiat, a algo que en la economía es el alma, que es la credibilidad, ¿no?, de un papel sobre un metal precioso. Bueno, ¿qué piensas, Alejandra, que te veo muy pensativa con todo esto? No. Bueno, sí, me quedo... Es que estoy todavía en el tema de Francisco, pero no, nada, simplemente que, así como a modo resumen muy rápido, que pues eso, que estoy totalmente de acuerdo en lo que decía él. Si me permites, yo voy a ir al principio otra vez un segundo, sí. En que los valores y el humanismo no puede ser una jugada de póker, que tienen que ser estables. Fíjate, ¿no? No hablas de estabilidad como el oro, pues la estabilidad deberían de ser los valores que son universales y que nos unen por encima de cualquier, ámbito político. Pues el dinero es un valor universal de la economía. Y que me parece que tenemos que generar esos espacios de confianza y de esperanza, que desde luego las maneras, los formatos y el liderazgo de Trump, pues muchas veces parece que está jugando una partida de cartas, ¿no?, como si fuera un simple juego, y que para muchos pues no es un simple juego, y que a veces que parece más una cuestión de élite, y que esos juegos que él hace de aquí pongo, luego quito, luego no sé, ahora digo sí, ahora digo no, pues toda esa incoherencia, pues para muchos pueden estar las habichuelas de todos los días. Y que hay un ejemplo en Europa que me parece interesante, que es lo que está pasando en Alemania, ¿no? Y es que al final sí se puede. Esa estabilidad, y cuando se unen en grandes pactos de Estado y buscamos, ¿no?, el bien común, ¿no?, aunando toda la conversación que nos viene esta mañana, pues que a lo mejor, ¿no?, ese sentido, y como decía, no me acuerdo ahora si era Margallo, pero que España necesita a España, si volvemos un momento a casa, porque estamos hablando de todos menos de nosotros, que es lógico, pero que esa reivindicación de estabilidad
y de sentido común, manteniendo las formas por el bien común que existe la economía, ¿no?, del bien común, pues que a lo mejor deberíamos de mirar a Alemania como ejemplo de estabilidad, porque como decíamos antes al principio de la mañana, aquí hay mucha gente que está sufriendo y no sé hasta qué punto nos lo podemos seguir permitiendo. Lo de Alemania es interesante. Y la mejor forma de que no sufran es que funcione la economía. El oro nos importa a todos, también a los españoles, el dólar y el euro. Lo del oro es muy importante. ¿Por qué? Porque la moneda es confianza. Veamos un poquito también la evolución histórica. Primero hay monedas de oro y plata. Luego empiezan los billetes reembolsables en oro. Luego viene la moneda fiduciaria, que deja de ser reembolsable el billete. Luego viene el dinero bancario y el euro digital, donde todo pasa a ser virtual. Esto del oro afecta a la confianza. Quiere decir que las personas empiezan a desconfiar de lo virtual, de los billetes no reembolsables y mucho más, y esto es crítico, del euro digital, y lo que quieren es lo antiguo, las monedas en oro. Ahí estás incluyendo en lo virtual las criptos también, entiendo. Evidentemente, están totalmente alineadas con todo este fenómeno financiero. Es decir, es el nuevo producto financiero con nuevas formas, pero exactamente es un nuevo producto que se pone en el mercado con unas funcionalidades que se decía que era el Bitcoin, que es una moneda. Da lo mismo, es un producto que se pone en el mercado que tiene posibilidades de gestión, de crédito, de apalancarse, todo el mecanismo financiero incorpora este nuevo producto y pasa a ser un nuevo producto financiero, sin mayores novedades. Es decir, esto de cripto ya empieza a diluirse en lo que son las finanzas, que es algo representado en cuenta. Antes centralizadas las cuentas y ahora descentralizadas. No supone un cambio fundamental. Bueno, yo creo, mira, de las criptos, otra de las paradojas de Trump, ¿no? Porque las criptomonedas, yo siempre pregunto a todo el mundo, ¿no? Y digo, pero ¿por qué necesitamos las criptomonedas? Y de verdad, no he obtenido una respuesta convincente. O sea, no es un tema cuando decimos que no se entiende el producto, pues alguien que me diga, ¿por qué las necesitamos? ¿Qué aportan? ¿No? Y dices, bueno, permites un producto financiero que permite subir y bajar, bien, bueno, pues es un producto financiero. Libertad, bien. No depender de bancos centrales o de políticas Pero esto es muy concretas. interesante, porque fíjate, curiosamente nos dicen que la criptomoneda lo que permite es esa libertad, ¿no? Dicen, nos vamos a liberar de los políticos, ¿no? Esto es lo que nos dice la criptomoneda, ¿no? ¿A cambio de qué? Pues no se sabe bien, de seres, de personas. A veces las criptomonedas no sabemos quién las dirige. No lo sabemos, pero a veces explícitamente no lo sabemos. Puede haber alguien en una extraña isla alejada, como en las películas del Doctor no sabemos quién las dirige, pero bueno, nos va a liberar de los políticos. Y es curioso, ¿no? Trump, que proporciona como signo de libertad las criptomonedas, coge y su propia moneda, la del Banco Central, quiere quitar al presidente para manejarlo él, que es un político, ¿no? Esto es bastante curioso y es bastante paradójico, ¿no? Quiere decir que una cosa que habíamos superado, que es un Banco Central independiente, que tenga un criterio económico, los queremos sustituir por una criptomoneda que es algo que no sabemos bien quién lo maneja para librarnos de los políticos, pero el mismo que lo promueve, no, quiere tener él el control sobre las monedas, ¿no? Yo sí creo que la preocupación con el Banco Central, yo la veo más a futuro, ¿no? Creo que los próximos 2 años van a ser claves, porque va a haber reelección de senadores en 2 años, veremos si Trump sigue con el mismo poder o no, puede ser un Trump muy diferente de aquí a 2 años, y en 2 años se elige el nuevo presidente de la Fed, ¿no? Y creo que esos 2 años, el devenir de la economía americana, que no tiene buena pinta, que puede limitar el poder de Trump, van a ser clave, porque de aquí a 2 años, si Trump elige al presidente de la Fed, cosa que va a servir a sus intereses, porque es evidente que él es lo que quiere, y además mantiene este nivel de poder, pues puede ser otro escalón más, y eso sí que creo que es más preocupante. Es interesante esta reflexión que queda flotando en el aire, que es hoy la libertad, ¿no?, para un ser humano. Porque se nos está quedando muy desvirtuado esto, ¿eh? En cuanto dependes ya de un dinero que alguien puede tomarte sin ningún problema, no es tanta la libertad que tú crees poseer, ¿no? Bueno, es que este tema que apuntas es tremendo y ahora en las últimas discusiones del Parlamento Europeo se ha puesto de relieve. ¿Por qué? Porque después de Draghi pedía 880.000 millones, pero no contemplaba los gastos en defensa. Y entonces en Francia lo han dicho claramente, Macron, pero también otros políticos, la única forma de tener dinero no es el endeudamiento de los estados, que está limitado, sino es los depósitos de los ciudadanos en los bancos. Y entonces se ha preguntado en qué medida se puede disponer del dinero de los bancos. Cuando la comisaria de Finanzas Europeas se presentó al Parlamento Europeo, en 3 veces en su último discurso al Parlamento Europeo dice: no vamos a tomar los depósitos de los clientes. Los depósitos de los clientes son titularidad de ellos y ellos tienen la decisión. Pero el hecho de que la comisaria europea tenga que decir 3 veces en el Parlamento Europeo que no van a decidir sobre los depósitos de los clientes, quiere decir que hay mucha preocupación
Bueno, que hay alguien pensando ya en disponer de ellos. Bueno, ¿no? es que han dicho, Macron lo ha dicho, y indirectamente se ha dicho, y la única fuente, la única mina que encuentran para financiar lo que era la digitalización, la sostenibilidad, pero ahora sobre todo, lo que está sobre la mesa, la defensa europea, donde se encuentran los fondos es en los depósitos bancarios. En España más de 1 billón de euros en depósitos bancarios. Esto asusta un poco, ¿eh? No, bueno, así, yo como difiero en cuanto a conocimiento, porque evidentemente no soy economista ni jurídica ni financiera, pero desde el halo de mi ámbito, ¿qué queréis que os diga? Pues esa parte de libertad que le hemos hablado muchas veces aquí, cuando tenemos una complejidad tremenda, porque hemos dicho muchas veces que somos humildes siervos, ¿no? Y trabajamos 24/7 para los señores de la nube, nunca mejor dicho. Esa libertad entonces nos debería hacer reflexionar nuevamente lo que venimos diciendo toda la mañana, y es que de verdad no tenemos tiempo para estar peleándonos en lo básico. Lo básico es lo que nos tiene que unir, porque la complejidad, las élites burocráticas en las que estamos asistiendo, las élites donde están por encima de lo encima, porque ya no sabemos, fíjate, estamos hablando de intervenir, lo que hasta ahora era absolutamente impúdicamente, ¿no? Nadie se lo hubiese imaginado, que los políticos se iban a cruzar todas estas fronteras que se están cruzando, y además sin ningún tipo de pudor, abiertamente. La gente, nosotros los ciudadanos de a pie, tenemos que tener muy claro que la división no está en el ir contra el otro. O sea, ¿cuándo nos vamos a enterar que lo profundamente sensato para que podamos producir en calidad, que es lo que verdaderamente nos tiene que ocupar, es, ¿no? La pelea no está en la calle del hombre contra esto y lo blanco contra lo negro. O sea, esto en el siglo XXI es muy difícil de entender, sobre todo porque lo que tenemos que aspirar es a tener calidad de vida. Por tanto, no hay mayor libertad que la libertad económica. Para mí, este fue mi eslogan en el 8 de marzo este año. O sea, señoras, y señores, los dos ámbitos, ¿vale? Pongámonos una vez por todas ya a entender que esto de la igualdad significa autonomía económica y que el patio no está como para perder el tiempo en discusiones absolutamente estériles, ¿no? Totalmente de acuerdo con Alejandra. Ayer por la noche estaba en una cafetería ya muy frecuente en España, y los dueños, los camareros, todos los que me atendían eran de una raza. Bueno, se puede decir, todos chinos. Y yo pensaba, el problema no es la raza. Cuando se habla de confrontaciones, de problemas, no salen los chinos nunca. Hay decenas de miles en España. El problema no es la raza, hay otros problemas. Hay que tener los conflictos sociales. Y no puede que estén en nuestra mente muchos de ellos. La gran tertulia de la economía, este difícil trabajo cada día de intentar entender el mundo complejo, para muchos caóticos, complejo cuando no se entiende. Hoy nos han acompañado Alejandra Nuño, Miguel Yago y Fernando Zunzunegui. Gracias, que tengáis un buen día. Muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias.